Oigan, pues qué gusto saludarlos. Me ha tocado el viaje en Morelia, me tocó ahora en Guadalajara, ¿no? Que abrieron el festival. Por fin llega la película. ¿Cómo se sienten ustedes responsables de coescribir esta historia? Una historia interesante, una historia personal, una historia como seres humanos nos enfrentamos a estas situaciones y es parte de un proceso. Vale. Ay, pues muy emocionante. La verdad es muy emocionante. Y sí, hasta presentarlo en Guadalajara me di cuenta que en realidad ya van dos historias en las que abordamos la enfermedad de alguien cercano, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, Porque en Morelia fue otra película, Ajá, pero bueno, sí. hacen dupla. Sí. Tenemos claramente esa asignatura pendiente por ahí, por lo visto. Y esta historia, pues sí, a mí me parece eso hermosa, ¿no? Una pequeña familia en crisis y cómo de ahí se van viendo acorralados, digamos, el personaje de Hugo a dejar a su crío, y en fin, todo aquello que ocurre y esta especie de como nuevo lazo familiar, tan divino, ¿no? Entonces es una historia que a mí la verdad es que me llega mucho, sale de nuestro corazón. Oye, Fernando, ¿qué pasa con estas historias a lo largo de tu carrera fílmica, desde Temporada de Patos que me tocó y que yo era una generación nueva en ese momento? Ahora hay nuevas generaciones que están siguiendo tu trabajo, ¿no? Tal vez los hijos de mi generación, adolescentes también se están acercando, están descubriendo, 20 años después de Temporada de Patos, ahora con el TikTok y todas estas redes sociales, se acercan a un cine que tú cuentas, que ustedes están contando, y que son muy humanas y son de pocos personajes, ¿no? Pero que todos conectamos con estos personajes. Ay, pues bueno, feliz con la película, lo pensaba ahorita, o sea, la película sí nos ha sorprendido mucho, nos ha dado muchas sorpresas, desde el rodaje, desde cómo, de cómo se sumó Hugo, de cómo se sumó Bastian. A Teresita ya la teníamos así. En el radar, Ya la teníamos desde así. que la vimos, ella. Ya. Ya la habíamos casado. Pero cómo se fue, cómo nos fue sorprendiendo esta historia, de verdad o sea, lo platicamos hace rato, o sea, filmar en los Cupa era complicado, filmar en un departamento tan chico era muy complicado, y de repente como adaptarse, y lo platicaba hace ratito, filmabas una escena, y escena 1, 2, toma 3, 4, 5, 6, 15, ¿no? Y yo me iba así de, ¡no la tenemos! Wow. Y de repente ya pasaba el tiempo y la veías en la sala de montaje y decías, ya estaba desde la escena 1, ¿no? O sea, ese proceso, Claro. y también el montaje fue Sí. un descubrimiento, ¿no? Creo que fuimos también muy flexibles, ¿no? Y la gran fortuna fue tener gente tan generosa, ¿no? El acto de escribir un guión es un acto así, un acto muy generoso, porque no es lo final, o sea, tiene que pasar a otro proceso de rodaje y de modificación y de transformación. Oye, nada más algo, ahorita estamos en el guión, ahorita paso con ustedes, no los olvido. Los mexicanos y a la gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de esta periferia, cuando nos mandaban a un mandado, a las tortillas, jugábamos en las maquinitas, ¿no? Y aquí vemos con el personaje también, vete por un suero, ahorita, y luego, ¿no? Hay esta parte de su infancia también con estos videojuegos que no han pasado de moda. Yo sí me acuerdo, yo sí fui vaguita de farmacia, que había un par de maquinitas y ahí con mis primitos, ¿no? Hasta que, bueno, pues ya salía por ahí o el grito adulto o algo. Pero, ¡árale! no, sí, nos freíamos las neuronas en la maquinita. Sí, durísimo. Yo sí iba por las tortillas. ¿Sí? Niño bien, responsable, un kilo, distractores. regresaba, aquí está el cambio, así, Un soldadito de su casa. así ¿verdad? estrellita. Yo no jugué videojuegos, ¿Nunca? nunca. ¿Ahora de grande? No, menos, no, imagínate. O sea, si juego con mis hijos y es así de tal cual como Hugo en la historia, así de voltea, no, que el botón, y entonces no veo y digo, es que voltea para allá. No, nunca. Yo creo que es una cosa ahí de una proyección, de una frustración.
Oigan, ¿qué pasa con ustedes como actores, Teresita, Hugo? Darle vida a estos personajes también muy entrañables. Te hemos disfrutado muchos personajes, ¿no? Pero también la inexpresividad, la contención, el conocer tu historia, el que abre la película, es, ¿no? Las mosquitas por ahí, y va toda esta construcción. ¿Cómo fue para ti trabajar con ellos, trabajar con este equipo, hacer una familia que es la familia Moscas? Yo siento, Orlando, que amo mucho este estado en el que entras, porque es una concentración máxima y con Fer más. Fer tiene un proceso de mucha disciplina, mucha disciplina y mucha concentración. Entonces, si él te pide menos 2.3 décimas, tienen que ser esas. Entonces, es muy lindo entrar a ese proceso de autoexigencia porque aprendes 10,000 veces más que con la impro. O sea, yo también vengo de una escuela muy gozosa de improvisación, pero esto es milimétrico. Y entonces se me empezaba a hacer como una especie de cuadrícula que también llegué a entender y a adorar, ¿no? Y cada proyecto es un universo. Yo creo que eso es parte de estos aprendizajes, ¿no? Cada director y directora tiene su toque y tiene su técnica, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo eres en el set, Fer? Es muy minucioso, muy así. Sí, es mucho estrés y lo que platicábamos hace rato. O sea, hay un punto en donde hay algo que está sucediendo, hay una magia que está sucediendo, hay alguna manifestación cósmica. Entonces es que lo quieres atrapar, ¿sabes? Y entonces de repente es que esa luz no está atrás, o esa marca no se llegó, o sea, hay mucha también frustración, pero también, como dice Teresita, o sea, algo que aprendimos en este proceso fue también a trabajar más con el caos. Y cuando trabajas con un niño, o más te vale que estés adaptado al caos o no la vas a liberar. O sea, a lo mejor había mucha exigencia, y yo sí lo veo, y con Teresita, de agradecerle, ¿no? Porque lo veía y había una exigencia que exigía la escena, y de repente veía a Teresita en una cosa, pero emocional muy fuerte. Ya en la película, ya lo verá. Y de repente, ok, corte, vamos a ajustar cosas. Y Bastián brincaba y le iba con Teresita y la abrazaba y Teresita lo sal. Sí, cómo no, y todo. Y yo decía, ¿cómo le hace? Para estar conteniendo tanto al mismo tiempo, liberando y así. Entonces, creo que con un niño tienes que aprender a eso, ¿no? Sí había improvisaciones, ¿no? O sea, sí teníamos ciertas improvisaciones, o sea, jugábamos, pero también es que no teníamos mucho tiempo, teníamos 5 horas diarias. No, sobre la marcha, ¿no? Con el niño. Más, claro. Y teníamos un plan de rodaje muy establecido. Sí. O sea, era complicado, pero sí tratamos de ir trabajando con el caos. No, y el niño juega el 90% de la película. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, como que al principio era así de, bueno, que vamos a hacer una... Al principio pues tenemos la escena de Teresita. Sí, entonces decíamos, oye Teresita, porque ya se nos acaba el tiempo con el niño, Teresita, ¿podrías cubrirnos con hacer esta escena? Órale, va, no sé. Sí. Hasta que de repente pues ya, ¿no? Ya era el niño, y ya no había. Eso es, y sí, es muy estresante. Me acuerdo haciendo una escena con Hugo cuando están viendo los coches pasar. Y entonces era pedirle otra vez. De repente me decía, güey, es que me duelen los pies. Y yo decía, ay, no aguanta nada. Y no, es que traía unas botas de punta de metal y entonces lastimaban horrible, ¿no? O sea, sí pero era una como mucha exigencia, pero también ahí la luz que se te va, el niño... Es muy fácil que el niño se distraiga, ¿no? Todo el tiempo se está distrayendo. Sí. Entonces de repente era así como de, ¿no? Si algún actor profesional era de, híjole, es que sí me están doliendo los pies. Era así, ¿cómo? Pero sí, gracias. Desde el guión también fue un gran aprendizaje el Bastián, porque teníamos una cantidad tremenda de diálogos, ¿no? Que quizá debimos de haberlo calculado
no lo sé. Pero se ¿no? emocionaron, ¿no? Pero Estaba bueno, padre, pues. es cierto que no habíamos trabajado con un personaje tan pequeño Sí. Sí. Entonces, y nosotros nos fuimos, Ay, esto, sí, de Bruselas. Ah, pero Sí, lo ya. resolvieron Entonces muy hubo bien, que, hubo que meter ahí serios ajustes y reescrituras sobre la marcha realmente, porque Pero- no daba, ¿no? es que recuerdo mucho, con mucho cariño que sí, era como digamos, la crisis de la historia. Entonces el niño va con Olga, logran llegar con las pantuflas y de repente era así larguísimo, un diálogo así No, nos larguísimo. inspiramos, qué bárbaro. Eran 3 cuartillas para un niño. Nos soltamos. Y entonces yo así de, y entonces le dije a Vane, güey, esto no va a funcionar, el niño no lo va a dar. Porfa, reescribe la escena. Y entonces mandaban eso así. Entran a la habitación, el niño la ve, la mujer le dice, vas a dejar esas pantuflas, las deja, el niño se para y ella le dice, él le dice, ¿nos vamos? ¿Nos podemos quedar 15 minutos más? No, ya vámonos. Y era este tamaño la escena. Y yo decía, Vane, o sea, Después ¿cómo? De un chorizo. Ay, mamá, ¿cómo estás? Agárrale la mano, ¿no? Oye, Sí, finalmente. pero es hermosísima esa escena. Hugo, ¿cómo te sientes con este proyecto? Trabajaste muy de cerca, un personaje también que muchos quisiéramos abrazar, meternos a la película y decir un hombre que está enfrentando una situación complicada con su esposa, que tiene que esconder al hijo, pero también tiene que seguir adelante económicamente, ¿no? Pues sí, fue un reto maravilloso. Yo vengo de hacer más teatro, este es como mi primer largometraje y un personaje, ahora sí con un peso importante. Entonces sí tenía mis dudas, mi falta de conocimiento de cómo funciona el actuar en la cámara, las acciones. Entonces todo fue un reto, ¿no? Agradezco a todo el equipo que aportó lo que pudo para que yo pudiera facilitarme el trabajo, ¿no? En el sentido de las acciones, o sea, tenía mucho este rollo de la continuidad, no era algo que yo tengo muy en claro, y ya me decía Fer, no, clávate mucho ahí, y yo decía, te decía al rato, pero fue muy padre el proceso, muy padre y muy contento, y pues no se pierdan este 1 de julio en las salas de cine, Moscas. Bueno, pues ahí está el resultado.